7:05, abogado Jimmy Villavicencio Navia, hasta ahora de la mañana, la cordial bienvenida. Él es el presidente del Comité Técnico Ciudadano para el Desarrollo del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manabí. La cordial bienvenida, abogado. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, don Miguel Ángel, don Fran, abogado. Gracias a la radio por acogernos siempre con mucho cariño y un fraterno saludo a toda la ciudadanía manabita, mantense y del país. Un gusto estar aquí como siempre. 7:06. Bueno, vamos a hablar entonces en el tema principal, que es la actualización y alcance de los procesos en marcha del aeropuerto Eloy Alfaro de Manabí. ¿Esto con qué? Porque ya hemos tenido un diálogo previo con él, vía telefónica, y él manifestaba que había escuchado todas las exposiciones que se han dado aquí en la radio en esta semana. Así que usted también dice que quiere dar su opinión al respecto y con documentos sobre el tema del aeropuerto. Claro. De Manabí. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel. A ver, trataré de ser breve, pero lo suficiente explícito como para que la ciudadanía tenga muy claro de cómo funciona esto y qué es lo que hacemos. Y voy a dividir rápidamente esta exposición en 4 partes. La primera, que es el Comité Ciudadano para el Desarrollo del Aeropuerto Eloy Alfaro, sus funciones y quienes lo integran. Este Comité Técnico Ciudadano se crea el 29 de octubre del 2019, al inicio de la pandemia, lo que hizo que nuestra actividad se retrasara aproximadamente 1 año y medio, que fue tiempo de la pandemia. ¿Cuál es el objeto? Gestionar, y eso es muy importante, nosotros no somos ejecutores, gestionar cualquier actividad dentro del marco de la ley que permita desarrollar de forma integral el aeropuerto para que se convierta en instrumento de desarrollo para Manta, Manabí y el país. Lo interesante, escuché en esta radio a un querido amigo, porque a pesar de que a ratos pueden ser ofensivas las personas, respeto siempre la amistad, hablar un sinnúmero de cosas sin sentido. No estoy aquí para atacar, sino para aclarar. Se habló de que debería integrar su comité técnico. Precisamente esto es técnico y quiero decirles cómo está integrado. Lo preside quien habla. ¿Y por qué lo presido? Porque mi experticia es ser un negociador experto en organismos de la ONU, y represento al Ecuador, represento hoy en día a Nicaragua, represento a Vanuatu, entre otros. Esa facultad de ser negociador es lo que permitió, o más bien fue lo que calificó para que el señor alcalde tenga bien delegarme como para presidirlo. Luego, un experto en aeronáutica, PhD en Derecho Aeronáutico, consultor de la Organización de Aviación Civil, OASI, organismo creado por las Naciones Unidas para el apoyo y navegación de aéreo civil. Luego, 2 miembros de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, que es la Asociación de Aerolíneas del Mundo, aquellos que planifican la comercialización y conexión de vuelos. Un operador de base fija para jet privado, FOB, servicios aeroportuarios, son como el Marzán del aire, por así decirlo, en la aviación, que tiene operaciones en Manta, en Quito, Guayaquil, Galápagos y Limas. Un piloto privado y dueño de una aerolínea de avionetas. Un diplomático, ex cónsul de Corea y ex cónsul en Canadá, que fue el primer contacto con la CAT de los coreanos en el año 2014, y ex cónsul en Canadá y fue delegado del Ecuador a la OASI, cuya sede es en Montreal, Canadá, quien renunció recién del comité por un tema de intereses contrapuestos, y ahora es el asesor del ministro de Obras Públicas. Un planificador técnico de desarrollo de la ciudad y conexión del desarrollo aeroportuario, que es quien hizo el diseño del segundo edificio, del gran edificio internacional. Hay un diseño con carretera y con todo. 2 expertos en contratación pública para enfrentar los procesos que se vienen. La academia, la universidad, que en la época del doctor Camino tuvo una gran actividad y la sigue teniendo. 3 representantes del sector turístico hotelero para todo lo que es conexiones Galápagos internacionales. Un especialista en medios digitales y 3 miembros de la prensa escrita y televisada, que los representa también a ustedes. ¿Qué logros hemos tenido hasta ahora? Y esto es muy importante. Se hablaba de que no es comité técnico. ¿Qué más técnicos puede ser? Por eso es un técnico. ¿Y por qué ciudadano? Porque son ciudadanos que están apoyando. ¿Qué logros hay hasta ahora? Un comité gestionador. Gestionamos. Ya, pero una pregunta, ¿pero tienen voz, voto? Por supuesto, hoy en día tenemos voz y voto. Lo que no teníamos, mire, cuando arrancamos el gobierno de ese entonces, bajo el gobierno de Lenín Moreno, al igual que pasó en el puerto, ¿sabe qué nos dijo? Aquí no tiene nada que hacer, Manta no tiene derecho, el aeropuerto es del gobierno central, ustedes no tienen nada que hacer. Hoy en día, nosotros hoy tenemos voz y voto. ¿Qué encontramos en ese entonces? Termino. Un aeropuerto cerrado, con un galpón lleno de polvo, sin vuelos. Logramos que el gobierno reconozca que Manta era parte del aeropuerto. Con medios donados de los miembros del comité, rehabilitamos la terminal provisional. Abogado, a eso voy. Gracias a esta comisión es prácticamente que se dan los arreglos allí en el aeropuerto.
Caso contrario... ¿Usted cree que, don Frank, el gobierno nacional, a excepción de este último ministro que se ha puesto las pilas porque mantense, Sí. hubiese avanzado si no hubiese tenido un equipo de gente atrás? Así es. O no hubiese tenido al propio Por alcalde eso digo, atrás y atrás, gracias atrás, a esta atrás? comisión, a ustedes, por Luego- la gestión que hicieron para realizar los Pero cambios, mire, yo pero los arreglos quiero allí. resumir. Y finalmente, ¿cuál es el papel o finalmente quién toma las decisiones en el tema o las va a tomar? ¿Será acaso el comité interinstitucional? A ver, mire, son Ya. 4 puntos y quiero, Ya, y ok, quiero centrarme listo, vamos, rápidamente. vamos, a ver. Entonces, ¿qué más así rápido? ¿Qué se logró durante este tiempo? Habían 0 vuelos. Con el subsecretario de Transporte de la época nos reunimos con Latam, con Avianca, nos reunimos de hecho, hasta con Ecuatoriana Aviación, que aún no funciona, y de 0 vuelos pasamos a 3 a 5 y ahora tenemos 28 frecuencias semanales a Quito. Entonces, ¿de qué falta de gestión hablamos? Por gestión nuestra, y ustedes se recordarán porque fue público, se firmó un convenio con Galápagos, fuimos, venimos con los alcaldes, peleamos por conectividad, logramos bajo el ministerio del ministro de esa época, Gabriel Martínez, hacer modificar el edificio de la terminal para que se construyeran las oficinas que hoy se están chequeando por el ministro de Obras Públicas con la ABG para la aprobación. Logramos en esa época que en el presupuesto se metiera la máquina de rayos X para los chequeos a Galápagos, que ya está que ya todo está listo, ya existe. Entonces, se rehabilitó el servicio de combustible para naves menores. De manera permanente se empujó la construcción del edificio hasta su culminación por el ministro Herrera. En enero se logró el compromiso y decisión, esto es súper importante, en enero del 2022 se logró el compromiso y decisión de la transferencia del aeropuerto a la ciudad de Manta por parte del presidente Lasso. En febrero 22 se transfirió la competencia, falta el decreto presidencial para la transferencia de los bienes muebles e inmuebles. Aquí, señores, tengo la carta del presidente con todos los articulados que permiten la transferencia y ordena, dispone. No es que pregunta, le dispone a su gobierno, a los miembros de su gobierno que transfieran y se las voy a dejar para que la tengan. La Entonces, carta de transferencia la hacia el carta de municipio. disposición de transferencia. Pero se eso las no es dejo. posible, pues según Bueno. la Constitución, pues. Aquí están, por favor, ahí están Porque todos eso los habría que artículos. cambiar la Constitución, pues. Señores, ahí Le están. pregunto. Se los dejo, ahí están todos los artículos que hacen posible que esa O sea, transferencia. se sigue Todos. insistiendo en el tema de la transferencia. Todos están ahí. Entonces, termino esto. Mire, nosotros, ¿qué ha pasado con el comité? Hemos pasado 2 presidentes, 4 ministros y hemos trabajado con todos ellos, habiendo existido más eco y respaldo con el presidente Lasso y una muy buena actuación del ministro Herrera. ¿Por qué aparecen estos comités? Preguntémonos. Porque no hay acción de los gobiernos, porque si los gobiernos trabajaran, no sería necesario. Y toca a la sociedad civil empujar los procesos de desarrollo, lo que dijo el exministro Lor, de involucrarse. Hace rato que lo hicimos y por eso hay los resultados. Podría explicar mucho más sobre este tema, pero tenemos otros y hay que pasar a la famosa ruta o aerovía Tahití, que la tengo preparada con documentos para que no se hablen tamañas barbaridades, que es increíble el desconocimiento. Yo respeto a mis amigos, pero si soy ingeniero hidráulico probablemente tenga un interés. Otra cosa a propósito de eso, se habla, este presidente, al igual que en su momento el arquitecto Jorge Álava, arquitecto que se convirtió en un muy conocedor de aeronáutica, evidentemente, a más de conocer negociación, le ha tocado, pues lógicamente, aprender en 3 años. Así que no es un tema que de la noche a la mañana se construye. estuvo al Pero frente. además, no estoy solo, pues. He leído cada uno de los miembros y sus experticias. Pero vamos a la ruta que dijo el señor, el ingeniero Palau, el ingeniero mecánico Palau, dijo que esto era impracticable. Primero, Imposible, sí, impracticable. aquí, señores, está la aprobación. Aquí está la aprobación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. Esta no es una aprobación del municipio, esto es un plan de los gobiernos de Ecuador y de Francia y con sus islas de Tahití. Aquí tengo la aprobación. Esto fue creado, estudiado y aprobado no por el municipio. Esto aquí, el plan, esto se aprueba el 1 de noviembre del 2012. La OASI aprueba esta enmienda y luego de 2 ciclos correspondientes, la aerovía fue registrada por las autoridades aeronáuticas de Ecuador y Tahití, Francia. En la actualidad la aerovía está disponible para operadores aéreos. Es decir, no es, señores, simplemente que esto se le ocurrió a Manta. ¿Por qué está en este libro? Porque este es un plan de desarrollo de 30 años que tiene que armonizar la política estatal con la local. Ahora, mucho más. Dijo el ingeniero Palau de una manera increíblemente falta de información, de que era imposible por las distancias. Tengo aquí en mis manos, y aquí quiero que vean y les voy a enseñar
a los señores que están aquí. Resulta que la distancia entre Manta y Tahití son 7.718 kilómetros, entiéndase bien. Ya. Hoy en día, la TAN internacional en un Boeing 787, vuela la ruta Chile-Nueva Zelanda sobre el Pacífico, que es más larga que Manta-Tahití. Tiene 9.131 kilómetros Chile-Santiago-Tahití sobre el Pacífico. Ya. Manta-Tahití sobre el Pacífico tiene 2.000 kilómetros menos de distancia, 7.718. ¿De qué está hablando este señor? Si hoy día ya hay. Es más, hoy en día, para volar de Tahití a Seúl, por ejemplo, se tardan 2 días y medio, se tardan exactamente 24 más 6 como 30 horas y en diversos días. Si volaran directamente de Tahití a Seúl, se tardarían 12 horas. Es decir, esto es posible. Como bien lo explicaba nuestro experto, que nos mandó toda una comunicación, todos unos escritos para poder sustentar esto que está aquí. Él claramente dice, y aquí tengo también otra imagen a propósito, donde la cantidad de aviones que pueden volar, los diferentes aviones que pueden volar. Porque miren, vuelan para allá el 777, el 744, el Airbus 340-600. Esto es, ¿qué es esto? Esto es una ruta, así como en el caso de los carros, hay carreteras. Para poder volar en el espacio aéreo se crean carreteras aéreas, es decir, líneas por donde vuelan. Vías. Sí, vías, pero eso es la ruta, es decir, la aerovía. Pero ya las frecuencias le corresponde hacerlo precisamente a las líneas aéreas y para eso viene el desarrollo. Ahora, no es que de Manta pues, se va a llenar un avión para Asia, eso sería una barbaridad. Lo que se tiene que hacer y el plan es que básicamente Manta se convierte en un hub para recoger vuelos de diferentes países de América para que desde Manta salgan, pero es un recolector. ¿Por qué? Porque naturalmente la vía Manta-Tahití es la más corta. Otra vez, o sea, es la más corta. Y una aclaración que yo no pretendo ser técnico y por eso mejor me instruyo y lo pueden buscar en internet simplemente todo lo que yo digo, ni siquiera es que lo estoy inventando. Una milla náutica es 1.85 kilómetros. Yo soy abogado, no soy ingeniero. Una milla náutica es igual a 1.852 metros. Por lo tanto, no es pues como el ingeniero Palau dijo, en unas medidas que eran imposibles, o sea, un poco más con eso ya llegamos a Marte. Esto no lo invento yo, las rutas ya están hechas, ya existen. Evidentemente no hay vuelos todavía, porque todavía esa ruta no está usada. Y es más, algo interesante, ¿por qué el Ecuador se une con Tahití? Porque ese espacio aéreo y marítimo todavía no tenía propiedad de control, entonces el Ecuador se anticipa. Ahora, toca a la empresa privada, toca a los concesionarios, toca a las aerolíneas interesarse en ese proceso. Así que, con esto que está aquí, y una vez más, repito, ¿por qué está en el libro del municipio? Porque esta es una planificación a 35 años y tiene que integrarse los planes nacionales para Manta dentro de la proyección local. Así que por eso es que está aquí, de tal manera que se informa a la ciudadanía dentro de este plan. Entonces, aquí también le dejo a ustedes la resolución de la OASI, no del comité, no de la ciudad, del organismo internacional creado por las Naciones Unidas. Aquí le dejo toda la información, también a usted, don Miguel Ángel, que sea. Tome, aquí está, documentos. Nótese algo aquí, por favor. Esta reunión inclusive empezó en el 2019 en Lima y en el 2012 se hace la aprobación definitiva. Aquí tiene usted la documentación necesaria para que usted vea que se habla con documentos. Y miren, señores, es muy fácil criticar y destruir, pero sí que es difícil construir. Así que más bien, yo sin embargo respeto evidentemente las opiniones de todo el mundo. Ahora, bien, se habló de los vuelos a Galápagos, señores, que es importante. Nuevamente, qué desconocimiento. Hoy día a las 8 de la mañana, a las 10 están los delegados del ABG y del gobierno de Galápagos haciendo las inspecciones de las oficinas que ellos mismos determinaron que se construyera en la época de Martínez y que nosotros empujamos su construcción. Hoy el ministro Herrera, a la cabeza con el viceministro, el subsecretario, a partir de las 8, están inspeccionando. ¿Y sabe para qué? Para 2 propósitos. Primero, el cambio de la resolución que solamente habilita a Guayaquil y a Quito. La ordenanza, ¿no? Sí, la ordenanza. Y segundo, es una resolución. Y segundo, para establecer precisamente la calificación. Es decir, eso es un proceso que lo empezamos nosotros hace 2 años atrás, que hoy evidentemente con la decisión política del gobierno actual, quien dispuso a sus ministros, incluyendo al ministro Herrera, que lidere el tema de las rutas, no solamente a Galápagos, sino también a Nueva York, a Miami, Panamá, en fin. Entonces, ¿pero por qué se da? Para que entendamos por qué aparece esto. Claro.
Resulta que en la pandemia, en una crisis terrible de todo el mundo y de Galápagos como isla aislada, totalmente, nace la iniciativa de la TAN, de los turistas que querían venir de Florida, ir a Manta y luego ir a Galápagos porque buscaban un aeropuerto pequeño que no tuviera contaminación, que no tuviera tanto peligro de COVID. Así nace. Luego se fortalece por el acuerdo entre las islas y finalmente se convierte en un punto de conexión de interés para turistas de futuros vuelos directos internacionales desde Manta. Aquí llega turismo en estas embarcaciones, en cruceros. Aquí llega turismo, el otro día salió en la prensa, precisamente en una de las dependencias de un miembro IATA, miembro nuestro, habían 4 italianos buscando rutas para Galápagos. En el mes de febrero, y se lo dije a don Miguel Ángel, ya en el área de mi trabajo, de lo que yo vivo, no de lo que dono, va a haber una reunión de una organización del Pacífico Sur, donde me presto a ser el presidente de la Dirección de Finanzas y Administración en Manta Internacional, 17 países, como 200 miembros de diferentes países, y ya la gente que está ahí está preguntando cómo se va a Galápagos de aquí. Es decir, hay forma. Ahora, entendamos una cosa, no es nuevamente que va a ser Manta Galápagos, es un punto final de atracción. Esto es parte de un plan, es decir, la idea es que se trabaja, y lo ha trabajado este ministro, el anterior, el gobierno, nosotros, una conexión con Panamá que sería la ruta perfecta. Manta-Panamá, Panamá como hub, recoge o viabiliza vuelos al norte, al sur, a Europa, África, y ahí sí recogemos el suficiente personal o las suficientes personas. La conexión. Una conexión. ¿Para qué es Galápagos? Galápagos es un punto de atracción, es un punto, una razón para ir, porque entre Manta y Galápagos, a propósito de millas náuticas, hay 55 millas náuticas menos. Eso reduce tiempo, costo, así que no es pues que no podemos romper la resolución. Para eso es el poder central. Ahora, el presidente lo dispuso el 5 de diciembre, lo ordenó. ¿Por qué cree que están aquí los de ABG? No porque quieren, porque los señores no quieren. Efectivamente, ni ABG, ni el gobierno de Galápagos no quieren, ellos no quieren nada. Ni el dueño de Galápagos. Bueno, aquí fue el presidente y hoy día el ministro está ahí. Yo hablé con el ministro, porque de hecho me llamaron de Galápagos por las conexiones y me dijeron, no, aquí esta gente no quiere. Se lo dije al ministro y me dijo, no te preocupes, esta es una disposición del presidente. Y ahí está. Entonces, eso, y finalmente, lo que a todos les preocupa, yo sé que el tiempo es corto. No, estoy esperando para poder y vamos, finalmente, acotar algo. La famosa transferencia Manta y la delegación y las concesiones. A ver, señores. Hoja de ruta. Hoja de ruta. Hay una hoja de ruta que se está ejecutando. Por eso es mejor informar. ¿Pero cuál es? No la ya, conocemos. ahí vamos. La hoja de ruta. El presidente o el gobierno, de hecho, delegado el mismo ministro Herrera, en una reunión, ministro Herrera, alcalde, quien habla, vamos al primerito. Claro. La primera reunión. La primera, que fue una reunión privada, se llegó en Manta. Ah, ya, en Manta, listo. Se llegó a un acuerdo de que se iba a trabajar entre el gobierno nacional y la alcaldía de Manta y el comité para hacer una hoja de ruta y llevar adelante una concesión, porque el gobierno pedía que se intente primero nuevamente con los coreanos. Ya. Evidentemente la posición nuestra como ciudad del alcalde y de este comité cívico fue con quien sea mientras que la oferta sea importante e interesante para el desarrollo Manta, Manabí y el país, y que las reglas sean claras. A partir de ahí se siguió trabajando y se conformó por decisión, nuevamente esta fue una petición del gobierno y una decisión del ministro de Obras Públicas, se conformó un comité interinstitucional integrado por 6 ministerios, la alcaldía de Manta y el comité que presido. Y que lo lidera el Ministerio de Transporte. Y que lo y Obras lidera el Públicas. ministerio y cuyo objetivo es agotar primero la posibilidad de negociación con Corea. Ahora, luego de ahí se establece y se ha diseñado una hoja de ruta. Esa hoja de ruta es evidentemente sentarse con los coreanos. Se tiene que en ese proceso, porque son concomitantes las dos cosas, cumplir con las disposiciones del señor presidente de la República y transferirse la totalidad del aeropuerto para que una vez que ese comité establece el punto de negociación, un comité técnico dentro del municipio, integrado por el METOD, por la DAC y por el municipio, sean los que hagan el ejecútese de esa negociación. Ya. Se está trabajando, Ya. tanto la transferencia como la delegación van al mismo tiempo, pero eso, ¿en qué estamos? ¿Dónde está ahorita el tema ver, que estamos? ¿Cuál es el punto? Ya. Que se está definiendo la figura jurídica posible para que la transferencia, en caso de ser con la CAC, pueda ser directa. Ahí estamos en el talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque Porque hay un ciertas- problema. Claro. Porque fue abolido
ese párrafo fue abolido ya donde se daba para negociar de manera directa. Es correcto, mire. ¿No es cierto? Sí, pero por eso, Ahora, pero la ley... Por eso le digo que este tema, este decreto que yo lo conozco, que tiene fecha firmado por el día 25 de enero del 2022 el presidente, donde hablaba de transferencia, no sé si por desconocimiento, incluso nombraba hasta los artículos, ¿no? Todos. Era con recursos. ¿Qué pasó después? Resulta que no se puede el tema de la transferencia porque se abolió esa parte. Es que eso no tiene... Escúcheme. Ya, claro. Y entonces, ¿quién es el que decide en los temas estratégicos del Ecuador, finalmente? A ver. Es el gobierno, ¿no es cierto? Decir una cosa, o sea, y sí. pedir el tema de las transferencias ahorita significa que tendríamos que o buscar, no sé, buscar la figura, pero habría que cambiar la constitución, ¿o no? En primer lugar, lo uno no obsta lo otro. A ver. Eso se refiere a la transferencia física del aeropuerto. Ah. Hoy nosotros tenemos ya la competencia. ¿Qué significa No, la eso es en manos de la DAC. No, eso es la administración. Por eso es que los conceptos hay que tener claros. A ver. Una cosa, a ver, el presidente dispone de la transferencia que implica pasar competencia y transferir bienes. Es en 2 etapas. Solo se ha agotado la primera, que es la competencia. ¿Qué es la competencia? Es la facultad de poder decidir sobre actos administrativos que hoy sigue ejecutando la DAC. Porque dentro del proceso que también y dentro del proyecto se determinó el siguiente camino. Ok, se da la transferencia a Manta, pero la administración, ojo, es decir, la propiedad a Manta. Pero recordemos que una cosa es ser propietario y otra administrar. Quito y Guayaquil son propietarios pero administran privados. En este caso se entrega a Manta, la administración sigue en manos de la DAC por un tema de presupuesto y una vez que deleguemos, automáticamente pasa de la DAC al delegatario privado de tal manera que no se generan gastos para la ciudad. Eso fue una planificación, no es un tema de egoísmo ni nada, sino cómo vamos a planificar. Sí. Porque precisamente la transferencia se la da sin recursos y como se la da sin recursos, no pueden generarse gastos. De ahí el tema. Aquí se la daba en este documento, el presidente ordenó con recursos. A ver, ahí va con todo. Ya, pero después dijeron que no aceptaban. Lo posterior el Estado, sí, el Estado, es más, ahora aceptaron ya entonces nos quisieron endosar, nos quisieron endosar una deuda. Nosotros, o la ciudad, ¿cuál deuda se refiere? Querían endosarnos la deuda cuyo pago es legítimo a los dueños de los terrenos, que es totalmente legítimo. Los 30 millones. Pero pertenece al Estado. Finalmente el Estado entendió, por eso detuvimos la transferencia, porque nos querían decir, no te doy dinero, no te doy fondos y también además tienes que pagar. Un momentito. Si la ley dice que tú me tienes que dar con fondos y sin pasivos. Es con fondos, pues. Entonces, ahí viene el punto. A ver, dentro de ese proceso, en realidad, don Miguel Ángel, si nosotros no asumimos los gastos administrativos y el Estado, como ya lo asumió, ya lo decidió, ya lo aprobó, asumir ellos las deudas. Los 30 millones incluidos. Sí, eso lo tienen que ellos asumir. Pero claro. ¿Ya ellos lo dijeron? El ministro claramente, no, el ministro ha dicho un montón en la reunión, eso lo va a arreglar el Ministerio de Finanzas. ¿Cuándo estará el documento listo? Bien, eso sí es importante, porque eso es lo que hay que preguntarle al gobierno central. Claro. Eso hay que preguntarle a ellos cuándo está listo, pero ellos ya por lo menos asumieron la responsabilidad de responder por eso. Ahora, entonces, esto es una cosa. La concesión es otra. La delegación, perdón, porque ojo, aclaremos algo. Delegación. La delegación es el concepto general y luego vienen las formas de delegación. Una de las formas es la concesión, otra, por ejemplo, es la alianza estratégica. Se está buscando, no es que no exista, se está buscando cuál de las medidas es la aplicable. Y en eso nos encontramos. Estamos esperando la próxima reunión, pero esas cosas son procesos en marcha. Abogado. De ahí que yo termino diciendo antes de escucharle que aquí se dijo en esta radio que no estábamos en transiciones. La transición está en marcha. Se dijo que no había buenas noticias. Así es. Pues hay excelentes noticias y les estoy dando todo. Bueno. Absolutamente. Podría ampliar con mucho gusto cuando tengamos más tiempo. Por acá tenemos. Este no es un tema de querer destruir algo aquí, ¿no? Es que no nos vean la cara, ¿correcto? Y usted lo ha dicho también, ¿no? Que debemos estar atentos. Lo dijo en una declaración de usted, siempre, abogado. Siempre. Entonces, yo primero felicito a usted, porque ahora vemos que está dando la información que queremos, porque esto tiene que llevarse de manera transparente, porque esto es un bien nuestro, muy querido, muy preciado. De los manavitas, no hablemos de Manta, de Manavita. Y queremos estar al tanto. Entonces, porque antes había cierto hermetismo en el anterior. Usted le acaba de decir que ahora tienen voz, voto, ¿no? Lo dijo ahora.
Sí. O sea, quiere decir que en la anterior negociación como que nomás simplemente Pero eran figuras... es que en la anterior no nos dejaban ni entrar, nos ocultaban la correcto. información. Fue una Entonces- lucha. O sea, hay que reconocer al presidente Lazo su apertura y hay que reconocer al ministro Herrera Es actualmente correcto, plausible su colaboración. eso, plausible aquello. Claro, es decir, vean, la verdad es que a veces tenemos diferencias de criterios con el mismo gobierno y con el ministro, pero el fondo es el mismo. La pelea, empujamos en el mismo sentido de desarrollo. Es correcto. Esto por firmado. Ojalá que haya la oportunidad que nos pueda facilitar los detalles de la hoja de ruta, el tema de delegación, la firma donde se hace cargo también de las deudas. El gobierno. ¿No es cierto? Porque el papel, mejor dicho, uno puede decir muchas cosas. Lo que puede ser muy pasa, don lírico, Miguel Ángel, pero es que firmar. el tema de las deudas, y en eso sí le voy a decir una cosa, la verdad, nosotros el comité, y particularmente quien habla, siempre ha reclamado y pedido en beneficio de ellos, pero Ya. esa parte no le podría llegar a un papel porque Claro. es parte Pero del el gobierno, compromiso. no es nuestro. Eso hay que pedírselo a los ministros que son miembros del gobierno. Ya. Recordemos que yo 7 soy con tan 31. ciudadano como usted y estoy aquí mojándome el poncho, poniendo mis recursos, mi tiempo. Es más, yo le quiero decir algo y para tranquilidad de aquellos que ya quieren que me vaya, no hay problema. No hay problema, señores. Yo tengo metas. ¿Cuáles son mis metas? Ya tenemos el edificio. Mis metas son Galápagos. Mis metas son que se termine Panamá. Mis metas son que se le transfieran el aeropuerto a la ciudad y que empiece el proceso de delegación. ¿Y sabe qué? Necesito el tiempo para otras cosas. ¿Qué busco? Que esta ciudad continúe. Que los chicos no se vayan a otro lugar. Punto. Ni soy candidato, 7 con ni 32. soy funcionario, señores. Soy igual que ustedes. Simplemente quiero el cambio para mi ciudad. Ok, Agradecemos. gracias, abogado.